Bienvenido Martínez Navarro. Muchas gracias por atender a esta entrevista y bueno, pues encantado de que estés con nosotros. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias a ti por invitarme. Bienvenido, es paleontólogo, especialista en mamíferos del cuaternario y bueno, pues con casi 40 años de experiencia ha publicado en muchísimas revistas muy prestigiosas y lleva pues creo que cerca de 300 artículos científicos publicados. Y acaba de publicar este libro, El Sapiens asesino y el ocaso de los neandertales, con la editorial Almuzara. Enhorabuena por el libro. Como ya he escrito en mi reseña, pues a mí me ha gustado mucho cómo planteas este tema y las reflexiones que estableces en él y bueno, pues me gustaría que habláramos un poquito sobre tu trabajo y sobre el libro, ¿vale? Si te parece bien. Gracias. Sí. Mira, yo lo primero que te quería preguntar es, en tu experiencia que ya es muy larga, fíjate, tú cuando empezaste hace 40 años, pues yo estaba en el colegio y a mí todavía me enseñaban fotos de prehistoria con los neandertales chepudos, agachados, de fotos, ilustraciones de los años 40, ¿no? Del siglo pasado. Eh, Me gustaría que nos comentaras en estos 40 años cómo has vivido tú esa evolución que tenemos de la imagen de los neandertales, donde les hemos descubierto, por supuesto, una morfología mucho más actualizada con respecto a la que conocíamos hace medio siglo, o qué decir, hace un siglo, capacidades técnicas, capacidades cognitivas, hacían grabados, incluso tal vez pinturas, estructuras como las de Brumiquel. ¿Cómo has vivido tú esa evolución de la imagen de los neandertales? Pues bueno, en un principio yo no estaba muy interesado en los neandertales, me dedicaba a periodos más antiguos del Pleistoceno inferior especialmente, porque yo comencé a trabajar en Orce en el año 82 como estudiante y desde entonces pues no me he despegado del estudio de cronologías tan antiguas. Sin embargo, pues con los años uno va subiendo y bajando por la columna estratigráfica, subiendo y bajando en el tiempo. Y yo empecé a interesarme por los neandertales, especialmente a partir de un workshop, un pequeño congreso que me invitaron en mayo del año 95 en Alemania, en Neuwied, por parte del profesor Bosinski, Sabine Kocinski y Elaine Turner. Y allí se discutía sobre el comportamiento cazador y carroñero de los homínidos y hubo un apartado muy interesante respecto de los neandertales. Hace 25 años, en aquel workshop, se discutía si los neandertales eran carroñeros o eran cazadores. Hace 25 años todavía no se tenía claro y había gente que lo discutía si los neandertales eran carroñeros. Evidentemente los neandertales eran cazadores. Y a partir de aquel momento sí que la chispa empezó a interesarme y poco a poco pues tuve contactos con los contacto no con los neandertales, pero sí con gente que trabajaba en neandertales, especialmente con mi amigo Cecilio Barroso, con el cual me une una larga amistad de más de 30 años. Y él siempre me llevaba al terreno de los neandertales y discutimos mucho, pero yo siempre de manera, pues eso, de manera amateur y como un paleontólogo externo a la temática y a la problemática. Bueno, pero eso no quiere decir que no vayas reflexionando, que vayas impregnándote y sobre todo que veas el mundo desde la perspectiva de, en fin, de un paleontólogo que trabaja las faunas cuaternarias. Y siempre hay una cosa que es muy importante y lo insisto reiteradamente en el libro, y es que los humanos tenemos tendencia a la visión antropocentrista de cualquier problemática y especialmente la problemática que toca a nuestra propia especie. Entonces, como paleontólogo siempre he intentado mirar el mundo desde la perspectiva global, integrando todo el contenido en un todo y ver que los humanos formamos parte de ese todo como una especie más significativa, porque somos nosotros, porque hemos llegado hasta aquí, pero como parte de ese todo. Y eso me ha ayudado a ver cómo ha ido evolucionando. Y sobre todo, lo más interesante es ver cómo a lo largo de la evolución de nuestro linaje se pasa desde una muy poca o escasa influencia en el medio natural por parte de nuestros antepasados, a ver cómo esa influencia va incrementando conforme nos vamos acercando hacia nuestros días y especialmente ver cómo esa evidencia se multiplica a partir de la entrada de Homo sapiens en el escenario.
Entonces, el último eslabón para que Homo sapiens entrara en el escenario, el último obstáculo en nuestro continente fueron los neandertales, y de ellos se han escrito grandes ríos de tinta, muchos ríos de tinta. Y sobre todo, a partir de estos últimos años, ya había gente que hablaba de la importancia de los neandertales con una visión mucho más humana, mucho más parecida a nosotros, pero es durante las 3 últimas décadas cuando la humanización de los neandertales se hace patente, y especialmente eso acaba de tocar fondo y ver que realmente eran una especie humana más, que eran muy parecidos a nosotros en muchos aspectos, cuando Svante Pavo publica el genoma neandertal y se ve que nosotros somos compatibles con ellos a nivel genético, que tenemos una pequeña herencia de estos neandertales y que ya no son esos homínidos marginales y distintos a nosotros, sino que son nuestros antepasados directos. Entonces, claro, a partir de ahí hay que humanizar los neandertales, y es en ese momento cuando todo absolutamente cambia. Volviendo a tu libro, donde tocas este tema, tiene precisamente un origen relacionado con lo que mencionabas, ¿no? La intervención humana. Hablabas de un congreso que asististe en 2008 en Neuquén, en Argentina, donde hablabas de la extinción, la relación entre la extinción de los grandes herbívoros de aquel continente, del cono suramericano, con bueno, la llegada del humano moderno, ¿no? Y luego en 2013 publicaste un paper donde correlacionabas, de alguna forma proyectabas esa visión de la llegada del humano moderno, en este caso empujando a la especie neandertal como una causa de su extinción. ¿Qué opinas en relación con esta causa de la llegada del humano moderno? Hay otras causas que se establecen en estos últimos años, especialmente se ha hecho mucho foco acerca de que los neandertales, pues, bueno, pues sufrieron también los periodos de las glaciaciones y, bueno, pues venían ya muy mermados en sus poblaciones, genéticamente empobrecidos, etcétera. Ese cóctel de causas, ¿cuál es tu visión respecto al final, qué es lo que motivó, qué es lo que empujó a los neandertales hacia la extinción? Yo creo que, bueno, pues evidentemente los neandertales, si no aparece en el escenario el hombre moderno, probablemente seguirían aquí. Yo no creo que se hubieran extinguido si no hubiera aparecido un causante exterior que acabó con ellos. Los neandertales llevaban sobreviviendo en las latitudes euroasiáticas, especialmente en Europa y en la parte occidental de Asia, durante 300 y pico mil años. A partir del Homo heidelbergensis, estos se adaptan, evolucionan y, bueno, pues sobreviven con un conocimiento del medio y una adaptación al medio verdaderamente importante durante varios centenas de miles de años. Nunca los neandertales fueron una población especialmente grande, nunca. Si hubieran tenido una presión demográfica grande como tenía Homo sapiens, se habrían expandido, porque finalmente para que haya expansión es necesario que haya presión demográfica. Mientras hay suficiente alimento en el medio para poder sobrevivir toda la población, nadie se marcha. Mientras los recursos son suficientes, se explotan y se continúa adelante. Entonces, para que haya dispersión, para que haya ampliación del territorio, es necesario que los recursos comiencen a escasear. Entonces, y Neandertal se expandió por todo el continente europeo, se expandió hacia Asia Occidental, pero nunca llegó mucho más lejos. Sin embargo, Homo sapiens sale de África porque se expande, entra en Europa, entra en Asia Occidental, en las puertas de Europa, está durante muchos miles de años en las puertas de Europa y no penetra. ¿Y no penetra por qué? Pues simplemente porque el territorio estaba ocupado y tenía que competir con una especie que estaba perfectamente adaptada a vivir en ese territorio. Llevaban varios cientos de miles de años, como he dicho antes. Entonces, si el territorio no hubiera estado ocupado, Sapiens habría salido de África y por presión demográfica se habría expandido por toda Europa
en el mismo tiempo, una rapidez tremenda. Lo mismo que sucedió una vez que atravesaron Asia y llegaron a Bering, la colonización de América fue instantánea. No había nadie en el territorio, se desplazaron a una velocidad tremenda, crecieron demográficamente y ocuparon todo el territorio americano en escasos miles de años. Sin embargo, estuvieron a las puertas de Europa durante bastantes decenas de miles de años sin poder conquistar el territorio debido a que estaba ocupado por una especie que estaba muy bien adaptada como eran los neandertales. ¿Qué pasó para que los neandertales se extinguieran? Pues pudo haber problemas, pudo haber momentos climáticos que probablemente ayudaron a diezmar la población, seguro. También se ha detectado la presencia de la explosión de la Ignimbrita campana hace 40.000 años, que fue una explosión volcánica tremenda en la caldera de Nápoles, formando el gran golfo de Nápoles, soltando una enorme cantidad de cenizas volcánicas que se expandieron por toda Europa oriental, Anatolia, la plana rusa y también hasta Asia Occidental, hasta Siberia Occidental. Entonces, eso en algunos puntos se ha detectado más de 1 metro, en la península volcánica, más de 1 metro de espesor de esas cineritas volcánicas. Eso supone no sé cuántas decenas de kilómetros cúbicos de cenizas volcánicas expandidas por todo el territorio. Entonces, eso provocó una catástrofe a nivel local donde la influencia de las cenizas volcánicas se fue depositando y contribuyó pues eso, a que los rayos solares se reflejaran, bajara la temperatura en el lugar, la respiración de los mamíferos fuera difícil porque las ceneritas acababan bloqueando las vías nasales y respiratorias, etc. Y eso contribuyó a diezmar la población de la fauna y también de los neandertales en el territorio de influencia de estas cineritas. Claro, los sapiens que estaban en las puertas de Europa aprovecharon las circunstancias y se expandieron, ya no tenían gran competencia. Sin embargo, en Europa occidental, los neandertales siguieron y tardaron por lo menos 10, 12 o 15.000 años en continuar ahí con la presión de Homo sapiens intentando conquistar el territorio. Entonces, sin Homo sapiens, probablemente los neandertales habrían sobrevivido, continuarían en Europa, habrían evolucionado y bueno, no se sabe, nadie sabe, puede hacer pronósticos, pero es Homo sapiens el que acaba diezmando las poblaciones de neandertales y finalmente extinguiéndolas con seguridad. Y es Homo sapiens quien acaba diezmando y extinguiendo la megafauna, que era la gran fuente de energía. Podemos hablar, yo creo que una de las cosas que incido en este libro y que yo no la había visto escrita nunca, es que la megafauna es la primera gran fuente de energía utilizada por Homo sapiens de manera industrial y la primera gran fuente de energía que es extinguida por el Homo sapiens, es agotada. Tenemos que tener en cuenta que la caza de un mamut supone una gran batalla, un gran evento, pero es que cuando tú tienes 5 o 6 mil kilos de carne y proteínas y de grasas animales, puedes alimentar a una población de bastantes decenas e incluso centenas de individuos durante varios meses. Eso es una ventaja tremenda, es una fuente de energía que permite sobrevivir especialmente en los fríos inviernos septentrionales de Europa. O sea, sobrevivir aquí en un clima estacional con inviernos y veranos, los inviernos son duros, los vegetales escasean. Sin embargo, si tú tienes 5 o 6 mil kilos de carne almacenados, tú puedes aguantar bien el invierno. Pero, bueno, pues eso es lo que Homo sapiens hizo. Y eso es lo que no habían hecho los neandertales. Los neandertales nunca fueron cazadores intensivos y nunca, o sea, ninguna gran especie de mamífero, ningún gran ungulado, los mamuts, los rinocerontes, no fueron extinguidos nunca por los neandertales. Aunque pudieran cazar esporádicamente algún individuo de estas características, fueron los Homo sapiens quienes extinguieron esta megafauna. La extinguieron y agotaron la energía que provenía de esa megafauna. Luego hubo que buscar otras fuentes de energía, pero es la energía necesaria para el crecimiento demográfico, para el mantenimiento de la población, etc. Entonces, no se puede entender la expansión territorial de Homo sapiens sin la explotación de la megafauna. Y eso sucedió en Europa,
sucedió en el norte de Asia y sucedió especialmente en América. Las dos Américas eran los dos continentes donde la megafauna era más abundante, había una diversidad de grandes mamíferos, muchos de ellos superiores a 1000 kilos, que los Homo sapiens cuando llegaron allí se los encontraron y fue pues eso, una fuente de energía tremenda, les ayudó a multiplicar la población, pero cuando multiplicaron la población humana, pues como la megafauna tiene un problema y es que su tasa de reproducción es muy baja. Si tú sobreexplotas la caza de estas especies de gran tamaño, como no se reproducen a la misma velocidad que las especies de menor tamaño, acaban extinguiéndose. Por eso se extinguió la megafauna y una de las causas también por las cuales los neandertales se extinguieron es la misma, y es que la tasa de reproducción de los humanos es muy baja. Todas las especies humanas hemos tenido una tasa de reproducción que es parecida a la de la megafauna. Entonces, los neandertales, si tenían que tener 9 meses de gestación, varios años de lactancia, y una mujer neandertal tardaba varios años en poder volverse a quedar embarazada para poder criar otra vez, la tasa de reproducción era tan baja que en la lucha por la supervivencia no pudieron soportar la entrada de una especie de superpredador como eran los humanos modernos, con técnicas de caza mucho más sofisticadas que los neandertales, con armas mucho más sofisticadas. En fin, finalmente pues acabaron con los neandertales igual que acabaron después con la megafauna, y por eso estamos aquí. Si nuestros antepasados no hubieran sido unos superpredadores, la supervivencia habría sido muy dificultosa. Si no hubieran estado bien organizados, si su inteligencia no hubiera crecido y se hubieran podido coordinar, tampoco estaríamos aquí. Entonces, el incremento demográfico, que es lo que he dicho antes, es quizás la causa de por qué somos una especie tan exitosa. Finalmente somos muchos y entre la cantidad aparece la calidad y aparece la inteligencia, la innovación, y eso es lo que hace que seamos esta especie tan singular que poblamos actualmente el planeta. Sí, somos muchos, muchísimos. Vamos a ser muchísimos más. Bueno, has hecho una síntesis, la verdad que en unos pocos minutos de la parte nuclear del libro, fantástica. O sea que yo te quería hacer una pregunta muy particular de un párrafo que haces en el libro y que planteas una idea muy interesante que yo creo que daría para varios libros y dices, tú has trabajado en Dmanisi, en Georgia, donde aparece allí pues probablemente Homo erectus o alguna forma similar hace 1.800.000 años. Realmente poco después del origen de nuestro género Homo en África, alrededor en el entorno de los 2 millones, ¿no? Ya aparecen pues, industria lítica en Asia y en Dmanisi aparecen restos humanos. Y dices, de 1.800.000 en Georgia, Dmanisi, a 1.500.000 en Orce, que eres un experto y has dirigido muchos proyectos allí, ¿qué es lo que pasa en esos 300.000 años? Vienes a decir, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en esos 300.000 años? Que tardamos mucho en recorrer esos 5.000 kilómetros. 300.000 años es una auténtica barbaridad, ¿no? Te pregunto, ¿qué idea? Porque esto daría para horas de conversación, pero poco, ¿cuál es la idea que tú tienes? ¿Es que nos falta encontrar a Homo erectus en Europa que cubra ese rango temporal? ¿O es que entraron por otro sitio en el oeste de Europa? O sea, ¿cuál es tu idea respecto a esto? Bueno, en fin, no tiene que ver con los neandertales, como tú has dicho. Es una cuestión que nadie ha resuelto satisfactoriamente. 1.800.000 años, claros. Probablemente el hombre llega un poco antes, quizás entre 1,8 y 2 millones de años, los homínidos se dispersan fuera de África y colonizan las latitudes medias de Eurasia, y la evidencia más concreta y directa es de Dmanisi. Pero después hacia Asia se dispersan a una velocidad tremenda, y hay registros en Asia de 1.600.000 o 1.700.000 años, en China y hacia las regiones de China. Entonces, ¿por qué en Europa no hay registros con anterioridad por el momento a 1.400.000? Puede ser que hasta 1.500.000 años, como son los registros de Orce, ¿no? Barranco León, Centinela 3, también nuestro yacimiento en Italia se llama Pirronor, que también estaría en cronologías parecidas. Y en Valencia hay un yacimiento también de una industria lítica de una cronología muy parecida que se llama el Alto de las Picarazas. Bien, últimamente se está publicando que sí, el clima no lo permite, pero que finalmente pues, que hay un clima favorable en torno a 1.400.000 y pico años, 500.000, que permite la llegada de los homínidos.
Yo no, vamos, puede ser que sea así, pero no lo acabo de ver claro del todo. Básicamente porque sí que hay registros paleontológicos, entre 1,8 y 1,5 sí que hay registros paleontológicos en Europa, y especialmente en Europa Occidental, donde sin duda alguna los mejores están en la región de Orce, y el más espectacular es el yacimiento de Ventamicena, donde está en torno a 1,6 millones de años aproximadamente, con una fauna muy parecida a la de Manisi. Entonces, a mí me choca, es una cuestión que no acabo de entender y no le encuentro una respuesta clara, y es que la fauna de Ventamicena es especie por especie, salvo algunas concretas, por ejemplo, en Ventamicena hay hipopótamos y en Dmanisi no hay hipopótamos. Pero bueno, en general todas las especies de Ventamicena son derivadas de las especies que se localizan en Dmanisi, a nivel de ciervos, a nivel de bóvidos, a nivel de carnívoros. Entonces, hay varias preguntas que yo no acabo de entender, ¿no? O sea, cuestiones que no acabo de entender. Estas especies que son derivadas de las de Dmanisi son un poquito más evolucionadas y han llegado con posterioridad a Dmanisi, a Europa Occidental. ¿Por qué Homo no se localiza en estas cronologías? Pues no lo sé. Igual es que no lo hemos encontrado todavía. Igual es que eran tan escasas las poblaciones humanas en ese momento que no encontramos registros. También podría suceder. También hay otra cuestión, y es que, por ejemplo, en Dmanisi se encuentra el último registro de cerdos. Aparece una forma de cerdos, pero solo se ha encontrado un diente. Justo en las cronologías previas de Dmanisi hay una cantidad de cerdos en Europa muy, muy, muy sospechosa. Y los cerdos son animales que normalmente si están son fáciles de localizar, por la misma razón que contaba antes, que son la tasa de reproducción. Los cerdos son los únicos ungulados del viejo mundo que se reproducen de manera múltiple. Una cerda de cría puede tener hasta 24 bebés en un solo parto. Imagina lo que es 24 bebés sueltos, no se llegan a adultos todos, pero sí que una gran cantidad puede llegar a adultos. Por tanto, si hay cerdos en los ecosistemas y hay registro fósil, lo normal y lo lógico es que los cerdos estén bien representados en esos registros fósiles y de hecho pues en África están muy bien representados y son el pilar de la biocronología en África. O, en fin, en Europa, ya te digo, previo a Dmanisi están muy bien representados, pero después de Dmanisi, donde solo aparece un diente por el momento de la especie Sus strozzi, desaparecen y no vuelven a aparecer hasta 600.000 años más tarde, en el nivel donde aparece la famosa mandíbula de la trinchera del elefante de Atapuerca, en el nivel T9. Bueno, hay 600.000 años sin cerdos en Europa, que son omnívoros, curiosamente. Los humanos también somos omnívoros. ¿Qué pasa ahí? Pues yo creo que sí, quizás a lo mejor hay un factor climático o también hay algún factor ecológico importante que no hemos caracterizado ni determinado todavía, pero que si hay algo que con los años uno va viendo, no es lo que encuentra, sino lo que falta. Y lo que falta es significativo siempre. Entonces, a veces falta porque el registro fósil no lo ha conservado, pero en otras ocasiones falta porque no está. Y si no está, la cuestión es preguntar y resolver por qué. Y a eso no se le ha dado nunca una respuesta aceptable por el momento. Y yo le vengo dando muchas vueltas y es una de las cuestiones que me gustaría resolver en los próximos años antes de acabar mi carrera profesional, porque yo creo que es una historia muy bonita y que quizás nos ayude a entender un poco más sobre cómo eran estos primeros homínidos que llegaron a Europa y cómo se comportaban y qué rol jugaban dentro de los ecosistemas que, como he dicho en un principio, eran, pues eso, poco o nada tenían que ver con los homínidos más recientes, como los neandertales, y eso, por supuesto, poco o nada con nosotros, los Homo sapiens, que somos otra forma de humanos que, evidentemente, nuestro impacto nada tiene que ver con ellos. Hemos conquistado el planeta, lo hemos ocupado enteramente, aquí estamos y si no tenemos cuidado, de aquí nos iremos mal.
Muy bien. En Bueno, fin, es lo bonito también de esta ciencia, ¿no? De cada periodo de la prehistoria pues tiene su historia, su pequeña historia que con muchos huecos que rellenar, ¿no? Y un poquito después de ese hueco que vemos en Eurasia y en Europa Occidental en particular respecto al poblamiento humano, está en torno al 1.000.000 de años y ya no forma parte del libro, pero sí de tu trabajo y además muy actual. Por ejemplo, en Eritrea, en África, ¿no? Pues siguen evolucionando los humanos y siguen evolucionando allí los erectus. Y lo que trabajas allí, me gustaría preguntarte es, ¿habéis encontrado bastante registro vegetal, troncos? ¿Habéis encontrado herramientas? Y habéis encontrado, pues, por supuesto, fauna, ¿no? ¿Cómo vinculas la forma de vida de los homininos que por entonces vivían, de esos erectus que iban evolucionando, ¿no? Y empezando a entrar en oleadas en Eurasia con esto que encontráis en Eritrea? ¿Eres capaz de establecer de alguna forma un vínculo entre todo esto que estamos hablando? yo creo que, en fin, África es un mundo, ¿eh? Y Eurasia es otro mundo. Entonces, hay una primera oleada que permite la salida de nuestros antepasados fuera de África, en torno a 1.800.000, 2 millones de años, como ya hemos dicho antes. Estos homínidos llegan a Eurasia. Por Asia se dispersan antes, por Europa tardan un poco más, pero llegan. Y de hecho, pues los mejores registros para estudiar el comportamiento humano de estos homínidos, yo creo que son los registros de Orce. Ningún yacimiento ofrece tanta calidad en la conservación del patrimonio paleontológico y arqueológico como el yacimiento de Fuente Nueva, por ejemplo, para ver cómo se comportaban estos homínidos en cronologías anteriores al 1.000.000 de años. Por otro lado, en África pasa otra cosa, y es que hace 1,7 millones de años hay una innovación que es tremenda. Aparece la chelense. En África la chelense aparece hace eso, en torno a 1,7 millones de años, no sé si un poco antes. Yo soy paleontólogo, no arqueólogo, pero vamos, aparece la chelense. ¿Y qué implica la chelense? La chelense lo cambia absolutamente todo. En todas partes, allá donde llega la chelense, el comportamiento humano se transforma. ¿Y de qué manera se transforma? Bueno, pues los homínidos de Orce, los homínidos de Dmanisi, eran carroñeros, no eran capaces de cazar. Tenían un acceso a la carne de manera muy distinta a alguien que caza. Cuando uno es carroñero, tiene que controlar la manera en que los animales viven y especialmente la manera en que los animales mueren y saber cuándo y cómo llegar. Y sobre todo, hay una cosa que es muy importante. Los humanos somos carnívoros, pero somos unos carnívoros que yo siempre los he calificado como carnívoros advenedizos. ¿En qué sentido? Pues que no comíamos carne de manera en cantidad hasta que empezamos a comerla hace entre 2,5 millones y 3 millones de años, cuando aparece la primera industria lítica, que son los cuchillos de la prehistoria. Y estos humanos, cuando llegan, en fin, cuando empiezan a aprovechar la carne, pues tenemos una limitación que no la tienen los carnívoros, y es que tenemos que comer carne fresca. Y si no, que alguien intente comer carne podrida, el olor que echa ya te echa para atrás, porque además el cuerpo te está avisando que tu organismo no va a digerir eso y que eso va a ser veneno para ti, no te lo puedes comer. Por tanto, si tú eres carroñero y tienes que comer carne, tienes que llegar pronto, cuando el animal ha muerto. ¿Cómo llegas? Bueno, pues tienes que llegar y tienes que aprovechar esa carne, y cuando llegas al animal puedes tener el problema grave, y es que puedes encontrar allí a otros carnívoros que también están ejerciendo de carroñeros y que vas a tener que pelear la presa. Por tanto, hay que llegar antes de que lleguen ellos. Y bueno, pues evidentemente hay una ventaja por parte de los humanos, y es que nosotros somos animales diurnos. No, hasta muy recientemente no hemos sido animales nocturnos, porque por la noche vemos mal. No nos podemos mover con facilidad en la noche. Cualquier carnívoro, las hienas, los leones, los cánidos en general, se mueven bien por la noche, ven bien, nosotros no. Por tanto, sí, y es es el periodo en el cual más cazan los carnívoros, especialmente en los periodos crepusculares, ¿no? Entonces, tenemos la ventaja de que por el día vuelan los buitres y se les ve.
y los buitres te dicen dónde está el cadáver y bueno, pues ya está. Entonces tú llegas al cadáver con relativa rapidez. O en el caso de Fuente Nueva tú controlas bien los manantiales y sabes que ahí es donde van a ir a beber los animales y de vez en cuando pues alguno va a morir. Entonces, sobre todo hay un problema y es que todos los animales cuando están enfermos, el primer problema que tienen que combatir es la deshidratación. Por tanto, cuando se ponen ligeramente enfermos o enfermos de verdad, lo primero que hacen es ir a un lugar donde hay agua, con lo cual es cuestión de esperar que caiga la presa o rematarla. Eso es lo que hacen los carroñeros. En el caso de los cazadores es otra historia. Entonces, las industrias primitivas, las llamadas industrias oldovayenses, están ligadas a la actividad carroñera en general. Mientras que el achelense lo cambia todo. Y el achelense yo creo que está hecho por... Primero aparece el concepto de simetría. Las herramientas son mucho más sofisticadas y eso implica también una mayor conceptualización en el cerebro de nuestros antepasados. Y luego hay un dato que yo publiqué hace un par de años en el registro fósil, que es muy sencillo. Hay cosas que la lógica te lo indica. Cuando estás en Orce, con estas industrias oldovayenses, o estás en Dmanisi, o estás en otros lugares donde aparece algo que se llama achelense o protoachelense, como Huidilla, en Israel, donde también estuve trabajando bastante a principios de siglo, pues te encuentras con que la cantidad de carnívoros fósiles que se localizan en estas asociaciones es tremenda. Ahí hay tigres de dientes de sables, ahí hay hienas, ahí hay osos, ahí hay grandes cánidos, ahí hay una enorme cantidad de carnívoros diversa y abundante. Sin embargo, cuando tú estás trabajando en asociaciones achelenses, en África y fuera de África, porque el achelense llega a Eurasia o bastante tarde, 1 millón de años después de que se desarrollara en África, cuando aparece industria achelense y aparece fauna, los carnívoros o no están o son muy poco abundantes. ¿Por qué? Pues porque hay un carnívoro que domina. Ese carnívoro es el humano. Domina, es capaz de cazar, es capaz de defender los cadáveres que ha cazado y es capaz de espantar a todos los demás carnívoros. Por tanto, no encuentras más carnívoros porque simplemente ya se ha encargado el hombre de quitarlos del medio, de que desaparezcan del entorno donde él está en ese momento. Entonces, eso es muy, muy significativo. En las asociaciones achelenses casi no hay carnívoros, o no los hay. En asociaciones oldovayenses los carnívoros son muy abundantes. Por tanto, eso implica un cambio radical en el comportamiento cazador de los achelenses, innovado en África, respecto del comportamiento carroñero que se ha desarrollado en Eurasia. También, además, hay otra cuestión, y es que esta primera oleada que llega hace 1,8 millones de años a Eurasia está separada de los homínidos africanos durante casi 1 millón de años. ¿Por qué? Pues porque si no hay contacto a nivel cultural y el achelense que está en África no se transmite hacia el norte, es muy difícil que sin haber transmisión cultural haya transmisión genética. Y por tanto, la forma humana que habita Eurasia respecto de la forma humana que habita en África está separada, no se cruzan. Entonces, aquí hay una cuestión que es interesante y es ver si los humanos de Asia y Europa, que son los Homo erectus, o sea, el Homo erectus se describe en Indonesia, pero en Asia se habla de Homo erectus asiático, etc. Si se puede hablar de Homo erectus también en África, y aunque anatómicamente sean relativamente parecidos, hubo una descripción de una especie que se llama Homo ergaster en África, que el mundo anglosajón en general no lo utiliza por cuestiones probablemente políticas, y es que Homo ergaster fue descrito en una revista checa poco conocida en Europa, en Occidente, durante las épocas más crudas de la Guerra Fría. Y entonces, bueno, pues había una separación importante entre la ciencia de Occidente y la ciencia del mundo soviético, y desgraciadamente, pues probablemente eso haya tenido que influir bastante también en la terminología que se usa o no se usa. Pero bueno, en fin, en general, yo creo que los achelenses africanos se comportan de una manera de los oldovayenses euroasiáticos durante casi 1 millón de años, y finalmente el mundo achelense acaba colonizando Eurasia. Y esto
se produce de una manera similar a cómo los Homo sapiens, posteriormente, saliendo de África, vuelven a colonizar Eurasia y el resto del mundo. Entonces, cada colonización paralela que sale de África, cada dispersión de humanos que sale de África con una nueva tecnología más avanzada, acaba colonizando el territorio, pero siempre acaba teniendo que ocupar un territorio que está previamente ocupado por otra especie precedente que normalmente tiene una tecnología, una cultura menos avanzada, y eso permite a la especie que viene de África poder colonizarlo, aunque siempre de una manera mucho más lenta que si el territorio estuviera vacío. Por tanto, una de las cuestiones que se explican en el libro es que la llegada de Homo sapiens y la desaparición de los neandertales no es la primera vez que sucede una cuestión de este tipo, sino que ya ha sucedido precedentemente cuando los achelenses salen de África, se encuentran con los oldubayenses y finalmente acaban apartándolos y dominando el territorio. Bueno, mentí cuando elaboré la pregunta porque dije que estaba fuera del libro, pero está perfectamente descrito en los primeros capítulos del libro todo lo que has contado, con lo cual, pues bienvenido. Muchísimas gracias por tu amabilidad al atendernos. Muchísimos éxitos con el libro, El Sapiens Asesino y el Ocaso de los Neandertales, y espero que hablemos de nuevo muy pronto, de nuevo. Muchas gracias a ti. Bueno, un abrazo, hasta luego. Hasta luego.